Santo, y también reclamas santidad de nuestra vida. Por eso una vez más venimos delante de ti, reconociéndonos pecadores, limitados, imperfectos. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Por eso te rogamos que tomes autoridad ahora sobre este momento, sobre este tiempo, sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Señor, la necesitamos. Por eso te rogamos que te muevas en medio nuestro y que al abrir tu palabra seamos sensibles a ella. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Daniel. Capítulo 1. Daniel capítulo 1. Desde el primer versículo: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es linda la historia para seguir leyendo. Daniel y sus amigos en Babilonia. Yo titulé esto como la permanencia de Babilonia y el ejemplo de Daniel y sus amigos.
¿Qué pasó con Daniel y sus amigos en Babilonia? Fueron llevados cautivos. Los sacaron, dice, de su tierra, los llevaron a Babilonia y comenzaron con Daniel y sus amigos un proceso, una especie de lavado de cabeza, pero no solo de lavado de cabeza. Intentaron transformar todo en la vida de Daniel y de sus amigos. Porque no solo los sacaron de la tierra de Israel y los llevaron a Babilonia, sino que destruyeron el templo y se robaron las cosas del templo. Intentaron destruir todo lo que tenía que ver con la fe de Daniel, ¿no? La religión que ellos tenían. Aparte, cuando llegan, ¿qué es lo primero que hacen? La orden del rey, ¿cuál era? Enséñenle nuestra lengua. Intentaron quitarle la cultura. Enséñenle nuestra lengua. No solo eso, intentaron el cambio de nombre. Y eso es muy significativo, no es un detalle más en el relato. Daniel, Misael, Azarías, Ananías, los nombres que ponían los judíos tenían un profundo significado y la gran mayoría estaban relacionadas ¿con quién? Con Dios. Daniel, o sea, el él en los nombres tiene que ver con Dios, ¿no? Daniel, Misael, Azarías y Ananías también, si bien la parte de él no está ahí en Ananías ni Azarías, pero sí tiene que ver con Yahvé, con Jehová para ellos, ¿no? En los nombres había una identidad espiritual. Eran muy importantes los nombres. Y en Babilonia intentaron también, no solo cambiarles el idioma, la cultura, cambiarles el nombre. Y los nombres que le pusieron, o casualidad, tenían que ver con los dioses de los babilonios. Sadrach, Mesac, Abednego. Si ustedes se ponen a estudiar los significados de los nombres, comparen, tómenlo como un trabajito para la casa. Comparen lo que significan los nombres hebreos y lo que significan los nombres babilónicos. Eran nombres de dioses, estaban relacionados con los dioses paganos de Babilonia. Esos nombres se los quisieron imponer a Daniel y a sus amigos. Pero aparte, ¿qué más? ¿Qué otro detalle más? La comida, y no se metan con la comida. Quisieron, quizás uno dice, qué bueno, de la ración del rey, la comida que come el rey, la comida que se come en la corte, denle de comer esto. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Daniel? No. ¿Pero por qué no? Porque no quería contaminarse con la comida de Babilonia. Y en todos estos puntos hay un simbolismo muy profundo y que tiene que ver con nosotros. El tema es que Babilonia fue destruida. ¿Existe esta Babilonia en la actualidad? ¿La ciudad de Babilonia? Existen ruinas. Saddam Hussein hizo un intento de reconstruir y reconstruyó una parte con fines turísticos, pero también, interesante, Hussein quería tener su propia residencia ahí, en eso que él estaba reconstruyendo. Estaba construyendo un palacio para él, dentro de los límites de la ciudad esta, de las ruinas. Ahora, ¿cuál es el origen de Babilonia? ¿Dónde surge Babilonia? Vamos a dedicar un tiempito a hablar de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia tuvo un origen. Estamos leyendo el pasaje de Daniel en donde se lo ubica en el imperio de Nabucodonosor.
Pero mucho tiempo antes hubo un hombre llamado Nimrod, inmediatamente después del diluvio. En Génesis se cuenta la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la historia de la Torre de Babel? Es interesante, Génesis capítulo 11. Habría algunos versículos antes, también en el versículo 9, pero ahora lo vamos a leer. Tenía entonces toda la tierra, versículo 1, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Vuelve a aparecer la palabra Sinar acá, porque es el lugar geográfico a donde fueron llevados Daniel y sus amigos. Babilonia estaba en la zona de Sinar. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y esto lo podemos entender si leemos Génesis también, y un poquito más atrás en el capítulo 9. En el versículo 1 dice que cuando bajaron Noé y su familia del arca, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál era la voluntad de Dios después que Noé y su familia descendió del arca? ¿Qué tenían que hacer? Llenar la tierra, multiplicarse y llenar la tierra. Pero después ustedes léanlo, aparece en la historia Nimrod. Nimrod, un cazador, un tipo autosuficiente, poderoso. Dicen que fue el primer poderoso de la tierra. El tipo se la creía, ¿no? Tenía sus propios recursos. Pero ¿qué pasó con Nimrod? Se rebeló contra Dios. No quiso obedecer el mandato de Dios. ¿Qué había dicho Dios? Multiplíquense, llénense, llenen la tierra, multiplíquense, espárzanse. No se queden en un lugar. ¿Se entiende? ¿Qué hizo Nimrod cuando funda Babel? Se establecen ahí. No, este es nuestro lugar. Tipo orgulloso, soberbio, vanidoso. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Claro, si uno solamente lee la parte de la construcción de la torre, diría, pero ¿qué hizo de malo Nimrod? Un tipo emprendedor, constructor, ¿no? Quería hacer algo, quería hacer una torre que llegara al cielo, quizás quería estar más cerca de Dios. No, al contrario. Al contrario. Ya existían las costumbres de los lugares altos donde se buscaban a los dioses paganos. Eso era lo que quería hacer Nimrod. Construir una torre, pero no para buscar al Dios de los cielos, no para llegar al cielo buscando la presencia de Dios, sino para buscar a los dioses falsos. Ese fue el origen, la Babilonia de Nabucodonosor tiene este origen ahí, inmediatamente después del diluvio. Las religiones a la medida, los dioses más convenientes. ¿Nos sirve este para una cosa? Lo adopto. ¿Me sirve este para otra cosa? A este adoro. ¿Este me solucionó un problema? A este le prendo una velita.
Fíjense si este espíritu de Babel no sigue permaneciendo. El tema es que es interesante en otras traducciones el versículo 4 de Génesis 11. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. No sé si alguien tiene el NBI, también la NBI tiene algo parecido. Y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esa era la intención. No querían dispersarse, no querían obedecer lo que Dios había dejado como una orden para Noé y su familia. Querían establecerse. Por esa razón, ¿qué hace Dios? Descendamos, confundamos las lenguas, pongamos un tropiezo, frenemos esto, porque si no, ¿qué va a pasar? Se van a establecer acá y el mundo no va a ser poblado. Dios quería que la tierra fuese poblada, se esparciera. Por esa razón, Dios envía, o Dios desciende y confunde las lenguas, para que cesen esa obra y para que se dispersen. Entonces ahora entendemos mejor el por qué Dios tuvo que descender y confundir las lenguas para cesar esa obra, para que se cumpla su voluntad. En el diseño de Dios había otra cosa, pero Nimrod y los de Babel no querían saber nada con Dios. Al contrario, espíritu de rebeldía, orgullo, soberbia, vanidad, dio origen a la idolatría, a darle la espalda a Dios. El espíritu de Babel. Y el espíritu de Babel sobrevivió, porque no existe, no se puede encontrar el lugar de la torre de Babel. Se pueden aventurar a dar algunos lugares, pero no se sabe dónde está. Y hubo intentos, porque uno después va repasando la historia. Esto es lo asombroso, por eso uno se enamora de la palabra de Dios, ¿no? Porque uno en la palabra de Dios puede encontrar la historia de la humanidad, explicada, relatada desde otro lugar, ¿no? Pero si uno quiere entender la historia, agarran los libros de historia, los que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Historia antigua y medieval de... ¿Quién era el autor? Ibáñez. Todos estudiamos con el mismo librito ese, en donde se mostraba la historia del mundo, ¿no? Desde el principio, los imperios, ¿no? Historia, bueno, de todos los imperios. Y nosotros acá lo vemos en la introducción bíblica. De paso hago propaganda porque vamos a empezar a estudiar esta semana que viene. Y en los libros de historia uno puede ver todo esto. Todos los imperios, todos aquellos que intentaron gobernar este mundo, figuran en los libros de historia secular. Pero también uno los tiene acá en la palabra de Dios. Y nosotros lo entendemos desde otro punto de vista. Uno sabe que la Biblia cuenta la historia desde un punto de vista, tiene un concepto lineal de la historia, ¿no? El mundo tiene un comienzo y va a tener un final. En contra del concepto cíclico de la historia. Los mayas, los aztecas tienen este concepto, ¿no? Los griegos también lo tenían. O sea, la historia es cíclica, todo se repite. Por ahí en Eclesiastés encontramos que Salomón tenía una idea parecida. ¿Qué decía Salomón? No hay nada nuevo bajo el sol, bajo este cielo, ¿no? Lo que fue, lo mismo será. Es como que Salomón decía, es como que las historias se repiten, como que hay ciclos. ¿Pero a qué se refería Salomón? ¿Al concepto lineal de la historia? ¿O al hombre? A lo que el hombre es, a lo que el hombre hace. ¿La corrupción es un invento de los políticos argentinos? Sí, acá la refinamos. Cuando uno escucha términos como globalización, ¿escucharon hablar de la globalización? ¿Qué es la globalización? Es un intento justamente de un dominio global.
Y en esa globalización entran todas las cosas. La economía, la política, la religión. Apunta a eso la globalización. Nabucodonosor pertenecía a un imperio globalizante. Era lo que estaba haciendo con Daniel. Porque la globalización, ahora uno entra a Internet y tiene posibilidades de acceder a la información de todos los países del mundo. Uno puede entrar y visitar los museos más importantes del mundo y pararse en un cuadro y ver ahí obras de arte como si estuviera en el museo. Uno puede acceder a la información de todos lados, económica, política, la geografía, los paisajes, y tiene que ver con una estrategia global en donde justamente el imperio de este mundo intenta mantener la estrategia de los grandes imperios de la historia. En la Biblia encontramos el imperio egipcio. ¿Se acuerdan la historia de Egipto? En ese momento Egipto era la potencia mundial, gobernaba todo. ¿Y ahí quién aparece en Egipto? Moisés. Toda esa historia, ¿no?, del pueblo hebreo ahí, esclavo en Egipto. Después del imperio egipcio, ¿a quién tenemos? Si uno sigue la historia cronológica, vamos al libro de Historia Antigua de Ibáñez. Pero también a Introducción Bíblica, lección 4, que ahí también lo vemos. Asiria, el imperio asirio. Está Egipto en la Biblia, está Asiria en la Biblia. Y después de los asirios, ¿quiénes estuvieron? Nabucodonosor y Babilonia. Después de Nabucodonosor y Babilonia, ¿quiénes estuvieron? Muy bien, esas alumnas que estudiaban. El imperio persa, Ciro y los persas. No el grupo musical este de Ciro y el imperio persa. ¿Y después quién vino? No, los griegos, Alejandro. Fíjense que estamos hablando de algo que relata la historia secular. Hasta películas se hicieron, ¿o no? ¿Y después de Alejandro y el imperio griego? Los famosos romanos. La Biblia nos muestra, nos relata toda esta historia, pero fíjense que es como que son ciclos de cada imperio. Y cada imperio fue repitiendo la estrategia. Intentaron gobernar el mundo, dominarlo, con su filosofía, con su religión, con su economía, con su poder bélico. ¿Es así o no? Se fueron repitiendo. Ahí es donde yo entiendo también lo que decía Salomón en Eclesiastés. Hay cosas del hombre, el hombre tiene esa mentalidad, ¿no? Y en la historia se va repitiendo la ambición, el deseo de conquistar, el avasallar, el dominar y el querer hacerlo a su manera, dándole la espalda a Dios. Cuando estaba leyendo, siguiendo con esta historia de Babilonia, uno dice, bueno, Babilonia quedó dominada por los persas, después vinieron los griegos, después los romanos, desapareció esa Babilonia. Y después vinieron otros gobiernos, otros estilos de gobierno. Después aparece la democracia en la historia. Lo que uno ve cuando ve el sueño de Nabucodonosor, los pies de barro, ¿no? ¿Se acuerdan? Esas alianzas de los gobiernos que se mezclan, que son la última parte de la cronología profética. En este momento estamos en los pies de la visión de Nabucodonosor, del sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Cómo termina ese sueño? Con una gran piedra que viene del cielo y golpea los pies. Destruye los pies, esa mezcla de barro y hierro, y aquella imagen de todos los imperios que gobernaron el mundo cae. ¿Quién es esa piedra?
del cielo vino esa piedra. Ahí se termina la historia. Fíjense cómo en la palabra de Dios podemos ver el origen de los tiempos y el final de los tiempos. Por eso cuando decimos que nosotros sabemos el final de la historia, es porque en este libro está. Pero muchos todavía la desconocen. Pero nosotros sabemos cómo va a terminar todo esto, cómo va a terminar el último imperio que pretende globalizar y dominarnos hoy a nosotros como lo intentó hacer con Daniel y sus amigos. Pedro, el apóstol Pedro en su primer carta, cuando termina la carta y se va despidiendo, hace un saludo. 1 Pedro 5:13. Y él en el saludo, ¿qué dice? La iglesia que está en Babilonia los saludan. Es como despidiéndose, ¿no? Porque él está escribiendo una carta abierta a toda la iglesia, a todo el cristianismo de ese momento. Y en el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos y mi hijo, os saludan. Está haciendo un saludo. Pero ¿a qué Babilonia se está refiriendo Pedro? ¿Estaba él en la Babilonia geográfica? Algunos dicen que existía una ciudad llamada Babilonia cerca de Egipto, como una mini Babilonia, ¿no? Otros dicen que en la Babilonia antigua había quedado como un resabio de población, pero la mayoría coincide en que Pedro se estaba refiriendo a la ciudad de Roma. Pedro identifica a Roma como Babilonia. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? Es una metáfora. Pedro quería significar que él estaba en Roma, que era una especie de Babilonia. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando. Una cultura que le daba la espalda a Dios. Politeístas. Una moral corrompida en todas las áreas, no solo en la política, sino en la vida cotidiana. Una ciudad corrupta y que corrompía. La misma estrategia de la historia de la humanidad, lo que vemos en Nabucodonosor con Daniel y los amigos. La Babilonia de Roma quería, y de hecho, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los emperadores? ¿Qué hizo Nerón después del incendio de Roma? Persiguió a los cristianos. En el circo los destruía, los quemaba, los echaba a las fieras. Disfrutaban los emperadores romanos, no solo Nerón, los que lo siguieron después, en la matanza de los cristianos, porque veían en los cristianos una amenaza. Y esto es lo que me encanta, no solo de la historia esta de los mártires bajo el Imperio Romano, sino del pueblo de Dios que sobrevivió en la historia de la humanidad, resistiendo el deseo de los grandes reyes por querer dominarlos. A Daniel y a sus amigos le quisieron cambiar la cultura, no pudieron. Le quisieron cambiar los nombres, no pudieron. Le quisieron borrar la religión, no pudieron. Los quisieron obligar a apostatar de la fe para que adoren la estatua que había hecho Nabucodonosor. Todos, inclusive los cautivos hebreos que estaban en Babilonia, se postraron para adorar esa imagen. Pero Daniel y sus amigos se mantuvieron de pie. Resistieron. No pudieron doblegar la fe. Y esto es lo que yo quisiera que nos quede en esta mañana. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos viviendo bajo la influencia de un imperio, al cual tenemos que plantarnos firmes en el nombre de Jesús y decirnos, yo con vos no transo. Pero tenemos que aprender a identificar qué cosas nos quieren imponer. Porque uno dice, no, a mí no me van a imponer que yo niegue a Dios. No, yo vengo a la iglesia. Si estamos acá es porque venimos a buscar de Dios, ¿o no? No, yo los domingos voy a ir a la iglesia, porque si no después me toman asistencia. No. Es mucho más sutil el engaño del imperio actual.
Entonces tenemos que estar atentos. Pero estos principios de Daniel y sus amigos, para mí son un ejemplo y una referencia. No nos vamos, ¿qué decía Daniel? No nos queremos contaminar, no vamos a contaminarnos. No nos obliguen a contaminarnos. Porque si nos contaminamos, porque nosotros queremos, porque aceptamos la oferta del imperio dominante. ¿Existe Roma en la actualidad? ¿Existe la Babilonia en la actualidad? Es interesante que la última vez que se menciona Babilonia en la Biblia es ¿en dónde? Apocalipsis. Muy bien, ¿cómo leen? Es en Apocalipsis. ¿Y qué pasa con esa gran Babilonia de Apocalipsis? Apocalipsis se figura como la gran ramera. Y ojo, porque acá está la parte sutil. ¿Qué es la gran ramera? Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Es como que acá va la explicación. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Acá hago una pausa. Juan está describiendo lo que sucedió y lo que va a suceder. Está describiendo el final de esta Babilonia, de la gran ramera. Lo está describiendo, está contando qué es lo que va a pasar previamente a su destrucción. Va a haber alianzas, va a haber reyes, va a haber gobiernos. Y no se asuste porque no vamos a profundizar mucho sobre profecía, pero para más o menos tener un pantallazo. Esos reinos de este mundo actual se van a rebelar contra la religión de Roma, la van a traicionar, la van a devastar, la van a dejar en ruinas y la van a prender fuego. Perdón, me estoy adelantando. Versículo 14. Pelearán, o sí lo leí. No. Pelearán contra el Cordero, y cuando se habla del Cordero aquí, ¿a quién se refiere? Y el Cordero los vencerá.
Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, ¿cómo? Como Daniel y sus amigos, fieles a su Dios. ¿Quiénes son los que van a vencer con el Rey de reyes y Señor de señores? Los llamados, los elegidos, los que son fieles. ¿Cómo andamos por casa con el tema de la fidelidad al Señor? Los fieles van a vencer. La historia de Daniel. Nabucodonosor y su imperio terminaron gobernados, dominados por los persas, pero Daniel sobrevivió. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así va a terminar. La última versión de la historia de Babilonia va a tener este final. Pero todavía no terminó. Está vigente. Por eso cuando decimos que Israel es el reloj de Dios y que lo que pasa en Israel es como que forma parte de las señales proféticas a las que uno tiene que estar atento, también presten atención a la Roma actual. Porque puede ser que a través de algún atentado terrorista empiecen a prenderle fuego a muchos lugares, especialmente en lo que es la Ciudad del Vaticano. Pero esas son profecías según Triqui, no sé. Pero por lo menos acá la palabra nos está alertando, nos está advirtiendo de lo que va a venir, lo que va a suceder con la gran ramera. Ahora, la Iglesia Católica, si me estuviera escuchando, diría, es mentira, eso nada que ver. La Iglesia Católica no es la gran ramera de la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de la Iglesia Católica? Porque acá habla de que esta gran ramera está sentada ¿dónde? Por eso nosotros deducimos que ese lugar es Roma. Porque Roma en la actualidad está rodeada por 7 colinas. ¿No? A ver, ayúdenme donde dejé lo de las 7 colinas. El versículo de Apocalipsis 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Se está refiriendo a la iglesia, al sistema religioso de la Iglesia Católica, que está sentado sobre las 7 colinas. Entonces, ¿cuál es la versión de la Iglesia Católica? La Ciudad del Vaticano no está dentro de los límites de las 7 colinas. Si uno hace un punteado, y es cierto eso, si uno hace un punteado uniendo las 7 cimas de esas colinas de Roma, dentro de ese perímetro no está el Vaticano. El Vaticano está del otro lado del río Tíber, fuera de ese límite de las 7 colinas. Está sobre la colina Vaticana, se llama, ¿no? El nombre Vaticano viene por el nombre de esa colina, la colina Vaticana. O sea que el Vaticano no está dentro de las 7 de las 7 cimas, dentro de ese perímetro de las 7 colinas de Roma. Está afuera. Entonces, ¿no? ¿Vieron que la iglesia de Roma, vieron que Roma y el Vaticano no es la gran ramera? No estamos dentro de las 7 colinas. Es cierto, geográficamente hablando, pero espiritualmente hablando, aunque también por un estudio personal vía internet, es interesante, me puse a medir la altura de las 7 colinas. Porque vieron que en el Google, ¿cómo se llama? El Earth, siempre me cargan con Earth, porque nunca la pego con la pronunciación. Le mando Earth. Bueno, ese programa tiene la posibilidad de poner el cursor sobre los puntos y marca la altura sobre el nivel del mar de cada una de esas cimas. Y uno va poniendo y midiendo
Y las alturas de esas 7 colinas oscilan entre los 50 y los 65, 70 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando uno mide la colina Vaticana, y justamente uno tiene la posibilidad de estar ahí, en la Plaza San Pedro, ¿no? Yo puse el cursor arriba de la cúpula de la Basílica de San Pedro y está a 71 metros sobre el nivel del mar. Es la parte más alta. Y si yo me apego a lo literal del versículo, ¿qué dice? Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta. O sea, desde el Vaticano, las 7 colinas se pueden ver abajo. Está sobre ellas. No está en el medio, está sobre, como si uno estuviera en un punto más alto. Yo me quedo con este. Sigue la gran ramera sentada sobre, pero también se puede explicar que esa palabra sobre tiene que ver con una cuestión de autoridad, que está por encima, como en un grado de autoridad y de jerarquía sobre esos montes, dominándolos. Pero geográficamente también, los que dicen que geográficamente la ramera no está dentro de las 7 colinas, no me interesa, pero está sobre las colinas. Y acá lo que dice Apocalipsis es que está sobre. Me pueden seguir argumentando, contraargumentando. Pero también investigando me doy cuenta que la primer construcción, la primer basílica de la Iglesia Católica, mandada a hacer por Constantino, el emperador romano que aparentemente se convierte al cristianismo, él dio la orden de edificar la primer basílica, la primer catedral o el primer templo cristiano. Ese lugar sigue vigente, sigue ahí. Es la Basílica de San Giovanni, la Basílica de San Juan de Letrán. Esa fue la primer residencia papal. Y la Basílica de San Juan de Letrán está en el medio de las 7 colinas. ¿Y saben cuál es la iglesia que corresponde al obispado de Roma, en la cual solamente el Papa puede dar misa? La iglesia de San Juan de Letrán. Interesante, ¿no? Ninguno puede dar misa en esa iglesia si no es el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa, aparte de ser el Papa, es el obispo de Roma. Y el obispado de Roma tiene a la iglesia de San Juan de Letrán como su centro de gobierno político y religioso. La iglesia que mandó a hacer Constantino. A mí me resultan datos interesantes porque me ayudan a confirmar que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Y otro detalle, otra curiosidad, la última. ¿Están aburridos con estos detalles? Por eso no quería el saludo lo hacemos para el final. ¿Qué vi en la Plaza de San Pedro? ¿Qué hay en la Plaza de San Pedro? ¿Quién estuvo? Moni, ¿vos estuviste en la Plaza de San Pedro? ¿Te acordás lo que hay en la plaza, en el medio de la Plaza de San Pedro? ¿Alguien más estuvo? Caso muy viajado, por eso yo pregunto. No, yo no salí de San Justo. Bueno, salí un poco más de San Justo, pero... Un obelisco. Hay un obelisco en el medio de la plaza. ¿Saben de dónde lo trajeron ese obelisco? De Egipto. De Egipto lo trajeron. Y la historia de ese obelisco, que está en la Plaza de San Pedro, resulta interesante porque ese obelisco lo trajo un emperador, creo que no sé si fue Calígula o alguno de estos, pero que fue previo a Nerón. Originalmente el lugar de ese obelisco era el centro del circo que había hecho construir este emperador, que extrañamente fue construido al lado de la Basílica de San Pedro. Lo que es hoy la Basílica de San Pedro en Roma, está construida casi sobre el mismo predio
en donde fue construido ese circo. Ese obelisco estaba en el medio de ese circo. Y cuentan que en ese circo morían cristianos. Y uno de los que murió en ese circo, crucificado cabeza abajo, ¿quién fue? Pedro. La tradición cuenta que el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo en ese lugar. Y ese obelisco fue testigo de la muerte de Pedro. En la actualidad se dice que los restos de Pedro están ahí. Ese obelisco, con los años, fue trasladado desde ese lugar al lugar donde está ahora. Ese obelisco egipcio. Pero en realidad, en Egipto, ¿saben cuántos obeliscos egipcios hay? 4 o 5. Menos de media docena, dice el informe. Pero en Roma hay 13 obeliscos egipcios. Fueron trasladados de Egipto a Roma y ubicados en lugares puntuales. Este obelisco de la Plaza de San Pedro no tiene ninguna inscripción, pero los otros tienen jeroglíficos. El obelisco más alto, el obelisco egipcio más alto del mundo, tiene inscripciones. Y en esas inscripciones se relatan los hechos de los faraones. Y hay adoración, hay invocaciones a los faraones. Y yo no sé si lo anoté acá. No, en el otro. Coinciden esos jeroglíficos, porque estuve interpretando los jeroglíficos, leyendo los jeroglíficos. ¿Por qué se ríen? ¿No me creen? No, estuve viendo. Yo lo único que interpreto son los pajaritos y las cosas esas que están ahí en los jeroglíficos. Pero lo que coincide en los mensajes de esos obeliscos son alabanzas, adoraciones a los faraones, y una de las frases comunes dice, dirigiéndose el faraón, al gran emperador que su gobierno es perdurable por los siglos de los siglos, una cosa así, ¿no? O sea, reconociendo en ese obelisco que el homenaje que se está rindiendo es a alguien que tiene autoridad por todos los siglos, pero no es Dios, se está refiriendo al faraón. Los faraones eran considerados y autoproclamados dioses. Nada que ver con el Dios de la Biblia. El politeísmo egipcio sobrevive en la Roma actual. Y ese obelisco, donde yo les digo que está esta inscripción con los jeroglíficos, ¿saben dónde se puso? En la plaza que está enfrente de la Basílica de San Juan de Letrán. Ahí, en la entrada. Los egipcios, cuando levantaban obeliscos, lo hacían para conmemorar algo, como señal de un acontecimiento o de la muerte de un faraón, pero normalmente estaban puestos en las entradas de los templos egipcios. Y varios de ellos fueron traídos del templo de Karnak en Egipto. Y parece que este fue traído de ahí. Y el templo de Karnak, ¿saben quién lo construyó? Ramsés II. Estamos hablando de una gran mezcla de idolatría, de paganismo, de corrupción espiritual, que nació en Babel, pasó por Babilonia, entre el Tigris y el Éufrates, siguió por la Roma contemporánea de Pedro, pero sigue sobreviviendo en la Roma actual. Y lo interesante de Apocalipsis es que también dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. La madre de las rameras. O sea que esta Babilonia, que esta madre de las rameras, tuvo, por supuesto, hijos e hijas.
de las cuales proviene la Iglesia evangélica. Y acá quiero hacer una aclaración. En la Reforma Protestante del siglo XVI, yo creo que ahí obró Dios. Quiero marcar una diferencia con lo que son las hijas de la ramera que se prestaron a la corrupción de la madre con el remanente santo. Hay una iglesia de Dios que sobrevive en la historia como un remanente santo que no se prestó ni se presta a la corrupción de la gran ramera. ¿Se está entendiendo? Yo quiero pertenecer a esa iglesia. A la iglesia a la cual pertenecería Daniel y sus amigos. A la iglesia de Pedro, a la iglesia de los discípulos. Interpreto que ese amén quiere decir que ustedes también quieren pertenecer a esa. Pero lamentablemente, y acá es donde entra la parte sutil del engaño final de la gran ramera y de la Babilonia, de este espíritu de Babilonia, es que se ha infiltrado dentro de religiones y de denominaciones cristianas para sembrar su filosofía, para sembrar su superstición, para sembrar su idolatría, aún dentro de iglesias cristianas. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser, Triqui, eso? ¿Cómo se puede infiltrar? ¿Cómo esta globalización de hoy puede penetrar con sus mensajes, con su cultura, con su sabiduría humana dentro de las iglesias? Bueno, daría para hacer un estudio más profundo. Pero si ustedes prestan atención, todo lo que es el posmodernismo de la actualidad, el gran desencanto de la gente contra las religiones oficiales, ha provocado que el mayor crecimiento de iglesias, entre comillas, sea la de aquellos grupos considerados emergentes que se separan de las religiones oficiales o de las grandes religiones, hablando del cristianismo, de las grandes denominaciones, y hacen la religión a su medida. Iglesias independientes que se están multiplicando, que crecen mucho más rápido que las denominaciones tradicionales, lo están haciendo influenciadas por esta filosofía de Babilonia, en donde mezclan un montón de cosas, de prácticas y de doctrina que parece ser de la palabra, pero no es de la palabra. El humanismo, la filosofía humanista dentro de las iglesias, uno dice, no, nosotros no somos humanistas. ¿Somos humanistas nosotros? No. Pero a veces no nos damos cuenta y cantamos canciones en donde el centro es el hombre, no es Dios. Entonces hay que prestar atención. ¿A quién estamos alabando? ¿A quién estamos adorando? ¿Al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O nos estamos entrando dentro de la autoayuda? Porque también en iglesias cristianas, cuando se habla de sanidad interior, se habla a veces de filosofía humanista. Y por eso en las librerías cristianas de la actualidad hay más libros de autoayuda que de la palabra de Dios. Se multiplicaron de una forma extraordinaria los autores que hablan de autoayuda. Sé libre en una semana de tus ataduras y dejá los vicios en un mes y saná tu ¿cómo se llama? Bueno, tus emociones. Hay cosa que es buena, pero hay mucho humanismo dentro de las iglesias cristianas disfrazado de Biblia. Yo estuve viendo esta semana, no, la anterior, mensajes de Facebook, ¿no? ¿Vieron los mensajes de Facebook? Saluditos y reenvío de una frase ingeniosa, ¿no? Y alguien puso, no voy a decir quién, no se asusten, no voy a decir quién, o quiénes, pero pusieron un mensaje. Yo declaro
que mi familia y mi vida están cubiertas por la sangre de Cristo. Y abajo, amén, amén, amén. Está bien, pero si uno presta atención, esa frase tiene algo bueno, pero también algo peligroso. Cuando hablamos de filosofías del mundo que se infiltran en la iglesia, una de las cosas que ha penetrado en la iglesia de la Gran Babilonia es, por ejemplo, la confesión positiva. Lo que digo, recibo. Decreto, yo decreto, declaro y proclamo. Y largan ahí sentencias, ¿no? Confieso que esto va a pasar de esta manera. Visualizo, la visualización. La confesión positiva, la visualización, eso es filosofía hinduista, orientalismo, que se está metiendo dentro de la iglesia, disfrazado de algo principal, o sea, primariamente, bueno, lindo, está bien. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Hay muchas confesiones en la palabra de Dios que son legítimas, ¿pero por qué? Porque todo lo que uno proclama, todo lo que uno declara, todo lo que uno confiesa, tiene que hacerse desde la base de lo que ya está revelado. ¿Qué declaro yo? Que soy libre. ¿Qué le puedo proclamar al mundo? Que la sangre de Jesucristo perdonó mis pecados, me hizo libre y soy un hijo de Dios y mi esperanza está en los cielos. Y lo declaro y lo proclamo y lo confieso, pero estoy confesando algo que ya es una realidad en mi vida por la palabra revelada. Cuidado con andar decretando cosas futuras, porque también la palabra nos enseña que nosotros no podemos hacer ni blanco, ni negro, ni un pelo. Y que no digamos, vamos a ir a tal y vamos a conquistar tal cosa y vamos a construir esto y vamos a emprender esto. Jesús dice, si Dios quiere. ¿Es así o no? No digan, vamos a ir acá, vamos a ir allá. Digan, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Se perdió mucho ese si Dios quiere en nuestro vocabulario. ¿Se dieron cuenta? Es muy sutil el engaño de la Babilonia actual. No solo la de Roma, el espíritu de Babilonia. Porque no es solamente la de la Roma católica, es la gran ramera que también ejerce influencia sobre las iglesias cristianas no católicas, entre las cuales estamos nosotros. ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Cómo uno sutilmente puede entrar dentro de una corriente de influencia en donde estos imperios globalizantes de la actualidad, como el de Nabucodonosor, quieren imponer sobre la iglesia de hoy? Por lo tanto, sobre nosotros. Entonces tenemos que estar alertas. No es necesario que te congregues tanto, que vayas todos los domingos a la iglesia, que vayas una vez cada tanto. Por eso, en la actualidad, este espíritu de Babilonia atenta contra el congregarse y pretende destruir, desacreditar y dejar de lado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que aquellos que conozcan la historia que cuenta este libro, él sabe que va a ser muy difícil de dominar. Daniel y sus amigos. No nos vamos a dejar influenciar por la cultura de este mundo de la actualidad. No quieran contaminarnos, decía Daniel. No nos vamos a contaminar con todo lo que este mundo nos ofrece. Y las tentaciones de la gran ramera son fuertes. ¿Se sintieron tentados por el sistema de este mundo? Con un montón de cosas, ¿no? Pero Daniel y sus amigos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Ellos sabían muy bien en quién creían. Y la invitación en esta mañana es a que también nosotros como iglesia tomemos el ejemplo de Daniel y sus amigos.
No nos dejemos doblegar por lo que la Babilonia de los últimos tiempos está tratando de imponer. No aceptemos sus tentaciones. No dejemos que nos borren nuestra identidad. Nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él vuelva a destruir a la gran Babilonia, Él va a venir con los fieles, con los elegidos, con los que no se doblegaron, no se dejaron llevar, no se doblegaron, no se arrodillaron ante el poder de los imperios de este mundo. A los que sí doblan sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Queremos eso? ¿Queremos pertenecer a ese remanente? ¿Queremos plantarnos como una resistencia activa? Porque la iglesia de hoy, la iglesia del Señor, tiene que plantarse en este mundo como un ejército que resiste al imperio que nos quiere dominar, pero no resistirse a aguantar golpes, no, resistirse armados con la palabra y avanzar para sacar de las tinieblas a los que están influenciados por esta gran Babilonia. Y repito, no solo la Iglesia Católica. A veces vamos a tener que discutir con hermanos en la fe. Unos tiran para un lado, otros tiran para el otro, otros van a aceptar leyes de este gobierno, otros nos vamos a oponer a las leyes de este gobierno. Otros van a votar a algunos candidatos y otros no los van a votar porque sabe quiénes son. No nos tenemos, esas son cuestiones prácticas que tenemos que aprender a discernir. Si yo voto a fulano sabiendo que es un corrupto, estoy transando con Babilonia. Y acá hay elecciones, ¿cuándo? El domingo, me dijiste. El domingo. En Jardino también va a haber elecciones, no sé si en qué otro lugar. En Valle, no sé. ¿En dónde? Ah, Neuquén. Pero está hablando de los intendentes de acá de la zona. ¿No? El domingo en La Falda, el domingo que viene, que no sé qué va a pasar, igual siempre nos reunimos los domingos. Claro. Salvo que alguno quiera ir que ponga su auto para juntar votantes a cambio de un chori y se contamine con la comida de Nabucodonosor. Pero se entiende, hermanos, tenemos que en este tiempo como iglesia aprender a identificar aquellas cosas que vienen de este espíritu de Babilonia, disfrazado de cristianismo, y presentar la resistencia. Tenemos que ser un grupo de resistencia, pero de una resistencia activa, que ataque, que contraataque, que avance, que diga, no, esto no está bien, esto está mal. No hay que arrodillarse ante los poderes de este mundo, no hay que adorar a San Macri, a San... no sé los candidatos que van a... porque uno ya ni sabe ni qué candidatos van a venir. No. Bueno. La semana pasada, en una reunión de oración, y después la fui escuchando en otras reuniones y en otros lugares, en la reunión de pastores del lunes, una vieja canción. Ya están temblando los músicos. Para terminar, hay poder, sí, sin igual poder. ¿En quién? En Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. Y después las estrofas dicen, ¿quieren ser salvos del vicio, del mal, de las tentaciones? Tan solo hay poder en Jesús. En Daniel no había poder. En los amigos de Daniel no había poder, pero ellos sabían que Dios, el Todopoderoso, los iba a sacar del horno de fuego. Ellos sabían que Dios les iba a librar, los iba a salvar, aunque no se arrodillaran ante la estatua de Nabucodonosor. Dios no iba a permitir que murieran. El Dios Todopoderoso. En nosotros mismos no hay poder. Y eso es contraatacar la filosofía humanista, que dice que nosotros somos superhombres. Predicadores evangélicos han usado este título. Vos sos un superhombre, vos tenés poder, vos como hijo de Dios tenés que dominar el mundo.
porque sos hijo de Dios y en vos hay poder, vos sos poderoso, sos un superhombre. La filosofía del superhombre proviene de Nietzsche. Satánico, ateo, diabólico, con raíces cristianas, pero un arma de Satanás. Bueno, pero no me hagan hablar más de las cuestiones estas. Vamos, para eso está la escuela bíblica de adultos. Anótense. Pero, ¿qué dice esta canción? Tan solo hay poder en Jesús. Este es el Dios que adoramos. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de Daniel. Es el Dios de aquellos que le han servido durante siglos y están registrados en este libro. Esos ejemplos tenemos que imitar. Esos principios tenemos que seguir y no los que nos quieran imponer de afuera. El versículo final de Apocalipsis que leíamos, donde el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En esta mañana Jesús sigue llamando. Jesús sigue llamando a que formemos parte de la resistencia, pero que también que formemos parte del ejército que tiene que pelear y vencer. Somos más que vencedores en Él. Quizás hay alguien que todavía no tomó la decisión de decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi Rey y mi Señor. El Señor es Rey de reyes y Señor de señores, pero Él quiere ser el Señor y el Rey en nuestra vida. Y la invitación y el llamado sigue vigente. El Señor sigue llamando. Va a haber un momento en que va a dejar de llamar. Pero todavía sigue llamando y sigue buscando a fieles, aquellos que se humillen delante de Él, que reconozcan que solamente en Cristo hay poder para salvar, hay poder para perdonar pecados. Y no importa la vida que hayamos llevado hasta hoy, si nos humillamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, creyendo que Él tiene poder para cambiar nuestra vida, el Señor hoy hace esa misma invitación y nos llama a que creamos en Él, a que confiemos que el sacrificio que hizo en la cruz fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Si alguno no ha hecho esta decisión, no ha invitado a Jesús a que sea su Señor y su Salvador, hágalo en esta mañana. Y aquellos que quizás sin darse cuenta se prestaron o doblaron sus rodillas ante la Babilonia actual o ante el espíritu de esta Babilonia que engaña y que miente y que seduce, también el Señor nos da una oportunidad para que nos humillemos y para que le digamos, Señor, yo quiero ser como Daniel y sus amigos. Quiero ser fiel a ti. Quiero formar parte de ese ejército que va a conquistar y que va a derrotar a la bestia, a la ramera, a los reyes de la tierra, porque acá Apocalipsis dice que van a querer pelear, van a querer enfrentar al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. Amén. Hay poder. Sí, ni hay poder. En Jesús que murió. Y mientras lo hacemos, podemos bendecirnos unos a otros, saludarnos, pedir perdón, perdonar si es necesario antes de participar de la mesa. Amén. Mientras cantamos y declaramos, sí, esto lo podemos declarar lícitamente. Hay poder en Jesús, sin igual poder.